Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Cátedra de Psicología General. Recuerden que somos el grupo 02 y en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema pues muy importante. Siempre que digo esto yo, pues un tema muy importante, en algunas veces, en algunas oportunidades, me da risa por el hecho que obviamente pues para mí todos los temas serán importantes, serán interesantes. De hecho, a veces, pues, particularmente cuesta decidir entre cuál es el tema que realmente, pues, más me agrade, más me gusta de todos, porque, pues, podría decir que son muchos, ¿verdad? Que son varios, y precisamente, pues, es el de este día, no es la excepción, es un tema muy interesante, y vamos a hablar hoy sobre las inteligencias múltiples. Es un tema realmente importante. Quiero comentarles que por algunas actividades administrativas que realizo, he tenido la oportunidad de conocer varios planes de estudios de psicología general relacionados con el doctorado en medicina de varias universidades, pues no solo de la capital, sino de otros sectores de Oriente, de Occidente, y realmente la gran mayoría de ellos no contienen este tema, que desde mi punto de vista psicológico, desde el punto de vista de formación académica, pero también de formación integral para los futuros médicos, es un tema pues realmente importante, un tema valioso. Bien, obviamente pues antes de poder definir de qué se trata cuando hablamos de inteligencias múltiples, es importante poder previamente definirla. De hecho, ustedes pueden ver en esta primera imagen, si creo que hay una imagen que resume el tema de hoy, es esta, ¿verdad? Donde a través de esta ilustración podemos ver en el centro esto que figura lo que es el cerebro, los hemisferios cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que precisamente pues a partir de ahí se desarrollan cada una de las inteligencias. Acá podemos ver la inteligencia visual espacial, la lingüística verbal, la lógica matemática, la kinestésica o corporal, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal. Estas dos se parecen los nombres, pero vamos a conocer en un momento sus diferencias. Y también la inteligencia naturista. Bien, en esa línea, los objetivos para esta tarde son los siguientes. Primero, deseo brindar la definición conceptual de inteligencia múltiple para que pues tengamos el conocimiento, ustedes lo tengan. También quiero explicarles los diferentes tipos de inteligencia que propone el autor. Me gustaría así brevemente, porque aquí no vamos a profundizar, pero vamos a revisar un poco sobre la biografía de Howard Gardner, quién es él y cuáles son sus aportes para la ciencia. Y también pues es importante identificar los tipos de inteligencia que creo poseer. En este último objetivo, por favor aplíquenlo a ustedes mismos, identificar los tipos de inteligencia que cada uno de ustedes y que mi persona creemos poseer. Y eso de creer poseer es porque naturalmente a la edad de ustedes están en una etapa que están descubriendo, o en todo caso están por descubrir, o desarrollando cada una de sus habilidades, cada una de sus inteligencias. Y ojo que estoy hablando inteligencias no en singular, sino en plural. Ya vamos a ver por qué. Ahora, antes de poder llegar al punto de las inteligencias múltiples o las diversas inteligencias, es importante primero poder definir qué es la inteligencia. Y acá pues vamos a hacer referencia al autor, el doctor Howard Gardner, y él propone una definición sobre qué es la inteligencia. Aquí estamos hablando de la inteligencia en términos generales. Y dice él que es la habilidad, bien que interesante, la habilidad de resolver problemas o crear productos que sean valorados en uno o más contextos culturales. Entonces, me quedo inicialmente con estas dos palabras, la habilidad. Cuando estamos hablando precisamente de qué es la inteligencia, o si queremos de alguna manera práctica definir qué es la inteligencia, es la capacidad, es la habilidad que tiene una persona para resolver problemas. Aunque parezca así, pues muy práctico, muy sencillo, pero realmente tener desarrollado la habilidad para resolver problemas tampoco es algo que sucede de un día para otro. Entonces, para esta clase, para esta tarde,
Diremos que la inteligencia es esa habilidad de resolver problemas o crear productos que sean valorados en uno o más contextos culturales. Esta es la definición de Howard Gardner, que más adelante vamos a verificar quién es él, cuáles son sus aportes. Bien, ahora sigamos con esta línea de la inteligencia. Me gustaría que a través de este gráfico, a través de este esquema, perdón, podamos comprender precisamente pues la inteligencia, porque la inteligencia como tal, quiero comentarles que está influenciada y que estos factores que son influencia para determinar la inteligencia, sin duda alguna pues inciden o determinan o condicionan el desarrollo de esta inteligencia en los individuos. Quiero comentarles que algunas teorías proponen que los seres humanos desde que nacen, por lo menos ya tienen dos capacidades de forma innata. Así que de paso aprovechemos para fortalecer nuestra autoestima, que si consideramos que no somos capaces en algo, no es así. Lo que puede estar sucediendo es que no hemos descubierto para qué somos buenos, porque habilidades, de acuerdo a las teorías, todos tenemos. Entonces, la inteligencia se ve determinada o se ve influenciada por el medio ambiente. En este caso, vamos a utilizar el término medio ambiente. No, quiero que se imaginen una cantidad de árboles verdes, una zona engramada, que eso es precioso, ¿verdad? Es lindo. Sino que el medio ambiente lo vamos a entender como el entorno donde el individuo se desarrolla. Pensemos en cuáles son nuestros entornos o nuestros contextos. Bueno, nuestra familia es un contexto muy importante y muy influyente, por cierto. Los que tienen algún credo, practican alguna creencia cristiana o religiosa, como le llamen, pues estar adscritos, asistir y pertenecer a un grupo religioso, a un grupo cristiano, digámoslo así, pues ese es otro contexto. Luego tus amistades, tu grupo social es otro contexto, y los amigos, por lo menos estoy pensando cuando íbamos presencial a la universidad, esto realmente pues conformaban otro contexto. Ahora hay un contexto nuevo que es virtual, en cierto modo, que también pues genera influencia a nuestro entorno. Y aquellos que pertenecen a diferentes clubes sociales como scouts, exploradores, o grupos de esa línea, esos también serán sus contextos. Entonces, el medio ambiente es el entorno, el contexto que influencia la inteligencia. Luego hay un segundo componente, que es el componente genético. Este componente genético es la herencia que recibimos genéticamente de parte de nuestros progenitores, de nuestro mamá, de nuestro papá, los seres pues que cada uno donó su célula, el óvulo, el esperma, para que se pudieran unir y luego pues comenzar toda una serie de etapas de desarrollo de la vida. Entonces, estos dos componentes condicionan o determinan la inteligencia. Y esta tarde, probablemente jóvenes, no terminemos de ver todo este tema. Si lo terminamos de ver, pues excelente. Si no, más que agotarlo y cumplir un programa, me gustaría que podamos comprenderlo y podamos en la medida de lo posible pues profundizar un poco en él. Así que vamos a tratar de no ir con la pena de la prisa de que hay que completar las láminas. Ustedes tampoco se me desesperen, hay un tiempo específico y lo vamos a cumplir. Bien, entonces en este sentido voy a dejar de compartir por un momento, porque quiero pues que participemos. Quiero oírles hablar, tanto aquellos pues que con mucha frecuencia intervienen y otros que no lo han hecho, que no se han animado. Este es un buen momento. Bien, yo les ponía hace un instante la lámina sobre los aspectos que de alguna manera condicionan y determinan la inteligencia. Y les ponía que era el medio ambiente o el entorno, y también les decía que era la herencia genética. Muy bien, en nuestra cultura utilizamos frases como la siguiente: yo quiero estudiar para ser alguien en la vida. Yo quiero ser psicólogo, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser enfermera, quiero ser nutricionista para ser alguien en la vida. Entonces, en términos culturales, esas afirmaciones son aceptadas, de hecho, hasta son valoradas como correctas y como positivas, pero si profundizamos un poco en esa afirmación, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es lo que da el valor a un ser humano? ¿Qué es lo que lo hace valioso?
Porque si son los estudios, entonces significaría literalmente que aquellos que por A o B razón no tuvieron acceso a una formación académica, entonces ellos no son nadie en la vida. Y nosotros sabemos que de forma literal esto no es así. De hecho, podemos ver ejemplos contemporáneos, ejemplos modernos. Podemos ver jóvenes, por ejemplo, bueno, que en algún momento fueron jóvenes, que incluso algunos no terminaron la universidad, pero triunfaron, por lo menos ah, económicamente, triunfaron al montar sus empresas. Entonces, obviamente, pues yo no estoy con esto animándoles, ni mucho menos queriéndoles ilustrar a que abandonen los estudios, porque eso, vea, es un elemento para triunfar en la vida, por supuesto que no. ¿Alguno de ustedes recuerda en este momento el nombre de algún personaje que en su historia está el hecho que no terminó sus estudios, pero que triunfó en la vida? ¿Alguien conoce alguno por casualidad, que ha leído, que escuchó, le comentaron, le contaron, etcétera? Creo que Mark Zuckerberg salió de la universidad y creó Facebook. Ok, ese es un ejemplo, correcto. El fundador, en este caso, el creador de Facebook, ¿verdad? Obviamente tiene plata hasta para regalar. Y según los datos, pues no terminó la universidad. ¿Alguien conoce algún otro personaje en esa línea? ¿No le suena Apple? Henry Ford, también, Ah, el fundador de la compañía Ford. cuéntenos sobre Henry Ford un poquito, Carla, por favor. Henry Ford, la verdad, nunca fue a la universidad. Él solo quería como un mejor medio para desplazarse y así fue como él inventó un automóvil, el cual nombró con su apellido Ford. Y al final terminó creando una de las compañías más famosas actualmente de empresas de automóviles. Gracias, muy bien, excelente. Y así podríamos, o no sé si alguien más quiere mencionar, ¿tiene algún nombre en mente? ¿Un personaje? El filántropo Bill Gates tampoco terminó sus estudios de educación superior, licenciado. Gracias. Y así podríamos mencionar a otros que a pesar que no finalizaron una formación académica como tal, sin embargo, pues triunfaron, por lo menos en los conceptos, en los parámetros de éxito actuales y modernos, ¿verdad? Que tienen una empresa, que gana mucho dinero y que genera un impacto y un cambio sustancial, pues, en las sociedades. Y esto sucedió, obviamente, pues, con cada uno de los personajes que ustedes mencionaron. Ahora, entonces, voy a poner nuevamente el esquema y vamos a hacer la primera aplicación de esta tarde de lo que les mencionaba. Vamos a ver, compartir, finalizar, iba a cerrar la sesión. Ok, en un momento sale ahí la imagen que estoy compartiendo con ustedes y vemos acá, creo que ya la pueden ver. Vemos acá entonces, tenemos la inteligencia. Veamos acá. Quiero comentarles que hay individuos que por las razones que fueran, entre ellas, por ejemplo, no tener un entorno socioeconómico o sociocultural, no pudieron ir a la universidad. No pudieron ir, no quisieron ir, o no tuvieron un modelo que les guiara a ir a la universidad. Yo pareciera que esto no debería suceder en la actualidad, en el 2020, pero yo conozco más de alguna persona que todavía sigue pensando que para qué sus hijos van a acceder a la educación, si realmente eso no es importante, no es necesario. Entonces, la idea que quiero trasladar es que habrán individuos que sí son inteligentes, pero que su entorno, su medio, no les permitió maximizar sus capacidades. Imagínense a alguien que desde el punto de vista genético, sus padres, su papá y su mamá, le heredó un gen pues muy favorecedor de cara a la inteligencia, pero no tuvo acceso a una educación y si tuvo acceso a una educación no fue de calidad, no tuvo acceso a un desarrollo sociocultural o socioeconómico. Lo más probable es que este individuo al final no termine desarrollando todas sus capacidades. Y también podemos ver otro ejemplo que viene siendo como lo antagónico, lo contrario. Alguien que probablemente desde el punto de vista genético, su herencia no fue la más deseada, la más ideal,
pero que tiene todas las condiciones. Hay recursos suficientes para acceder a educación, hay recursos suficientes para montar una empresa, un negocio, una idea innovadora, pero que la capacidad, pues, o el talento no necesariamente reside en este individuo. Entonces, la idea que quiero plantearles es que la premisa de que necesariamente quien finalizó la universidad es igual al tipo o la tipa inteligente no siempre es así. Entonces, al final de todo esto, quiero mencionarles que sí, la inteligencia está determinada por los aspectos del entorno, del ambiente, y también por la herencia genética. Antes de avanzar, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre esta lámina o algún comentario, por favor. ¿No? Muy bien. Entonces avanzamos. Perfecto. A continuación, van a poder observar una siguiente lámina, que de hecho está titulada Experiencias cristalizantes. Y ahí aparece un subtítulo en negro que dice Claves para el desarrollo de los talentos. Hay un señor de nombre David Feldman que en 1980 utilizó el término experiencias cristalizantes. De hecho, lo utilizó para definir lo más señalado en el desarrollo de talentos, habilidades o capacidades de un individuo. Estas experiencias, dijo él, suelen producirse durante la infancia y se dan en una o varias inteligencias. La imagen que les pongo ahí, la idea es precisamente pues proyectarles de un individuo, ¿verdad?, que está cristalizado, es decir, que está con una superficie sólida, firme. Y entonces, cuando hablamos de experiencias cristalizantes, quiero comentarles que vamos a hacer referencia a aquellas experiencias agradables, aquellas experiencias positivas que marcaron nuestras vidas de una o de otra manera. Aquí voy a hacer un segundo alto y otra vez pues quiero interactuar con ustedes porque no quiero que sea solo un monólogo esta tarde, sino que hablemos. Voy a quitar nuevamente la imagen por un instante y les voy a plantear lo siguiente. Todos los que me están oyendo, espero que estén todos ahí, ¿verdad? No solamente estén sus perfiles. Quisiera que por un instante se en su memoria, que hay un grupo que nos va a exponer sobre la memoria dentro de muy poco, quisiera que hicieran un poco de memoria, que se remonten a su memoria histórica. Quizás puede ser el kinder, quizás puede ser preparatoria, quizás puede ser primer ciclo, o quizás puede ser máximo, digamos, bueno, quedémonos con preparatoria y con primer ciclo. Quisiera que piensen en un profesor o una profesora, una maestra o un maestro. Generalmente cuando estamos pequeños hay como una tendencia que la mayoría tenemos maestras principalmente. Piense por favor en esa persona y a continuación pues yo quiero escucharles a ustedes y quisiera que me respondan las preguntas que voy a hacer. No son preguntas comprometedoras, vean, ni que vayan a, pues, a poner en riesgo la privacidad, pero me gustaría poder escucharlos. A ver, ¿quién de ustedes de forma voluntaria me dice, pregúnteme a mí, licenciado? Tranquilos que no lo voy a poner, ¿verdad? Así en pena, ni lo voy a sonrojar. A ver, ¿quién de ustedes? Dígame. Sí, Gracias. pregunto. Gracias, Eliana Portillo. Muy bien, cuénteme, ¿a quién recordó usted? Mi maestra de primer grado, ella se llamaba Niña Daisy. Ok, qué interesante. Recordó a su maestra de primer grado y se llamaba Niña Daisy. Muy bien, maestra Daisy. ¿Por qué la recuerda a ella? Por lo menos cuéntenos una, dos o tres cosas así puntuales, o una si desea. ¿Por qué recuerda a ella? Porque ella siempre nos saludaba con un besito en la frente y en las clases de matemática ella se sentaba a la par mía para ayudarme. Y lo otro es que siempre nos hacía hacer un bailecito después de salir de clase para que nos desestresáramos. ¿Y cómo le hacía sentir esa situación, lo que usted recuerda? No sé, me da como melancolía porque son escenas como más de afecto, más que académicas. Ok, perfecto. Gracias, Eliana. ¿Alguien más? ¿Un segundo participante o segunda participante? Por favor.
Pero uno por uno, porque todo de una sola vez me va a ser difícil entrevistarme. ¿Alguien más? Yo, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Ingrid, cuénteme, ¿a quién recordó usted? Mi maestra se llamaba Cristina Rodríguez. Ok, ¿ella fue su maestra en qué nivel? A nivel de kinder, y creo que me llevó hasta 4º grado. Hasta 4º grado. ¿Y por qué recordó de ella? Porque donde yo vivía hace como bueno, ya hace varios años, vivía como en una zona rural, ¿verdad? Entonces Sí. ella pasaba por mi casa, me llevaba y, o sea, tenía mucha confianza con ella, aparte de que quizás tienen esos maestros, ¿verdad? Que cuando uno no entiende algo, o sea, le agarran la mano. Bien, me acuerdo de que la P, la silla B, y la B, la silla P. Entonces, son como recuerdos que no se olvidan, ¿va? Sino que ahí están permanentes y que yo siento así. Ok, perfecto. Gracias, Ingrid. Una tercera persona y última, por el factor tiempo. Yo Adelante, Vanessa. Yo recuerdo a mi maestra de prepa, incluso todavía tengo contacto con ella porque para mí es una persona de admiración porque se convirtió en la directora del colegio donde yo asistí prácticamente desde prepa hasta 9º. Y mi admiración de ella es por la paciencia y la forma en la que nos enseñaba su metodología, incluso hizo que nos gustara como leer más, con las matemáticas también, caligrafía, hacíamos competencias para cuántas libretas de caligrafía nos terminábamos al año, y era bien cariñoso y era como que siempre estaba pendiente de todos, igual que pendiente de nuestros papás, y no sé, es bien bonita su forma de ser y metodología. Y es admiración porque comenzar de dar clases en prepa y a ser directora es bastante de admirar. Correcto, es toda una carrera, ¿verdad? En ascenso. Excelente, gracias, señorita Vanessa. Quiero comentarles, al igual que todos los demás, incluso los que no, por falta de tiempo, pues no, o simplemente no quisieron expresar su experiencia particular, de igual manera. Yo recuerdo precisamente a la señorita de Morales. Fue mi maestra, creo yo, hasta 2º o 3er grado. Y la recuerdo precisamente porque ella siempre, aparte que me ayudaba, al igual como mencionaron las compañeras, siempre ella me decía: Vladimir, tú eres un niño muy inteligente. Vladimir, tú puedes hacerlo. Vladimir, no te salió bien esta oportunidad, pero si lo volvés a intentar, te va a salir en la próxima. Y realmente pues había mucha conexión entre la maestra, era igual muy afectuosa, me preguntaba cómo estaba, y cuando acertaba pues naturalmente ella lo reconocía, incluso muchas veces en público. Entonces el punto es que yo le creí lo que ella me decía: Vladimir, tú eres una persona, un niño muy inteligente. Se lo creí, me estaba engañando, pero se lo creí. No me estaba engañando, se lo creí, y naturalmente pues esto generó, así como en el caso de Iliana, en el caso de Vanessa y de Ingrid, todos ustedes, esa fue una experiencia cristalizante. Obviamente pues fue una situación positiva en mi vida. Así que de paso, ya que estamos tocando el tema, a veces podemos arrastrar experiencias negativas, porque así como los maestros pueden precisamente generar experiencias positivas cristalizantes en nosotros, también puede pasar lo contrario. Y es que en lugar de generar confianza y desarrollar nuestras habilidades, nos pueden afectar pues de otra manera. Entonces, este ejercicio rapidito lo he hecho porque estos son ejemplos de experiencias cristalizantes. Y estas experiencias son claves para el desarrollo de nuestros talentos. Las letras que dicen en azul las vuelvo a retomar y luego avanzo a la siguiente lámina. Las experiencias cristalizantes se definen, se utilizan para definir lo más señalado en el desarrollo de talentos, habilidades o capacidades de un individuo. Y miren lo que dice después. Estas experiencias suelen producirse durante la infancia y se dan en una o varias inteligencias. No es lo mismo que un niño de nombre Vladimir crezca creyendo en lo que le dijeron, que es inteligente, que es capaz, a que si hubiese crecido
con la idea de que no soy inteligente y que no soy capaz. Entonces, interesante. Ahora, veamos la contraparte de esto. Así como existen las experiencias cristalizantes, también apareció el tema, el concepto acuñado que se denomina cristalizantes, bloquean el desarrollo de una inteligencia. Miren qué interesante. Inteligencia. Thomas Armstrong, tiempo después, acuñó experiencias paralizantes de las situaciones que desactivan, que inhiben, o ahí está entre comillas, o que cierran la puerta al desarrollo del potencial de las inteligencias, de nuevo en la etapa de la infancia. Y ahí aparece el miedo, la vergüenza y la ansiedad. El punto es que si uno sigue creciendo, sale de la infancia, entra a la adolescencia, sale de la adolescencia sin resolver estas situaciones, experiencias paralizantes, lo más seguro es que nos va a seguir afectando al resto de nuestra vida. Y yo recuerdo mi primera experiencia grata, me senté en el primer pupitre porque yo había decidido pues ser el mejor de mi promoción, ¿verdad? Y recuerdo que con cierta ansiedad estaba agarrado así del pupitre. Y de pronto entró un señor delgado, moreno, pelo blanco, con un bolso, y llevaba unas botas, porque de esa manera se vestía en ese momento. Y entonces, al igual que en la web evangélica, en nuestra universidad, en las aulas actualmente había una tarima. Y entonces recuerdo que él entró, imagínenselo ustedes por ahí, con el sonido de las botas en el piso, ¡pau, pau, pau! Subió a la tarima donde la fuerza, pues, a medida que él avanzaba, todavía era más audible. Y entonces, cuando ya estaba subido sobre la tarima, dijo, buenos días, yo me llamo fulano de tal, y luego pues se presentó como miembro de un partido político, que no lo voy a mencionar, le digo, pertenezco a tal y tal y tal y tal y tal, que terminaba con N, y dijo, y de esta clase solo van a pasar el 20%. Olvídense, eso casi me da un infarto ahí, porque dije, ¿y cómo voy a hacer para yo ser parte de ese 20%? Naturalmente estaba un poco exagerando, una forma de intimidación. Podría ser jóvenes que algunos de ustedes pues han vivido una experiencia paralizante. Y aprovechando el tema, aunque eso probablemente no lo vamos a abordar en la clase, pero si logramos identificar una experiencia negativa, que esto sirva como el inicio para poder resolver cualquier situación, porque esto no permite desarrollar nuestras capacidades. Voy a avanzar y voy a entrar a otro subtema, pero antes quisiera saber si hay preguntas o comentarios referente a las experiencias cristalizantes y a las experiencias paralizantes. No hay ninguno, entonces. Perfecto, avanzamos. Bien, hablemos un poco del señor Howard Gardner. Comentarles, profesor de cognición y educación de escuela superior en la Universidad de Harvard, profesor de psicología de esta misma universidad. No termina ahí. Gardner propuso su teoría de inteligencias múltiples en el año de 1983. Se trataba de un neuropsicólogo y educador, ya mencioné. Él propuso su teoría, de hecho fue premio Nobel por su aporte, pues, obviamente, al desarrollo y el conocimiento. Según este señor, la inteligencia dice que para él lo define como un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Miren qué interesante, porque él lo ve, obviamente por su formación, lo ve no solo desde un componente, no solamente está la visión biologicista, orgánica, para definir la inteligencia, sino que también él toma en cuenta el componente psicológico. De hecho, estaría también el componente social, ahí, biosocial, psicológico. Él lo define de esta manera. Ahora, ya entrando en el tema, el que de hecho es un tema muy bonito, muy importante, podemos ver acá la teoría que él propuso. Él hablaba que no es cierto de que solamente existe un solo tipo de inteligencia. Él propuso que existe más de un tipo de inteligencia. Y para él son 8 los tipos de inteligencia. Voy a hacer una pausa acá y vamos a hacer una exploración, una pausa de compartir, ¿verdad? No de la clase. Y vamos a hacer una exploración de algunas habilidades de ustedes. A ver, los que todavía me están escuchando y no se han dormido, por favor, cuéntenme, ¿quién de ustedes en el bachillerato o en algún momento histórico de su educación fueron conocidos porque eran buenos para las matemáticas, que sabían resolver ecuaciones y situaciones difíciles en números? Solo díganme yo, por favor. Yo. Yo. Ok, perfecto, gracias. Ya estaba afligido, pero la red está tardada. Excelente. ¿Quiénes de ustedes saben ejecutar algún instrumento musical, sin importar cuál sea? Yo. Muy bien. Que conste que no dije que le gusta, porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero no es mi principal fortaleza.
¿Alguien más, por ejemplo, que cante, que le guste algún tipo de instrumento, que lo ejecute? Muy bien, los que mencionaron yo, díganme por favor, ¿qué instrumento es el que saben ejecutar o qué instrumento? Si hay más de uno. Trompeta. Okay, Ronald dice trompeta, muy bien. Guitarra y teclado. Yo un poco de guitarra y instrumentos de percusión. Ok, guitarra y percusión. Y Janet dijo, perdón, que se cruzaron ahí las voces. Sí, perdón. Guitarra y teclado. Guitarra y teclado. Muy bien. ¿Alguien más? Teclado. Teclado, muy bien, gracias. Excelente. Ahora sigo avanzando. ¿Quiénes de ustedes son buenos para los deportes y destacan en alguna rama deportiva? Quizás fueron parte de la selección de su colegio. ¿Yo? ¿Quién fue yo? No alcancé a ver. Ronald. Ronald, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Por ejemplo, yo estuve en la selección del colegio de fútbol. ¿Alguien más? Yo. ¿Usted? ¿Y qué deporte, Camila? Yo. A mí me gustaba un poquito de todo. Me gustaba jugar fútbol, básquet y voleibol principalmente. Ok, gracias. No sé si fue Alejandro o Eduardo que dijeron yo, porque no alcancé a ver. ¿Me dicen el deporte, por favor? Yo fútbol en la selección del colegio. Ok, perfecto. Excelente. Avanzamos un poco más. ¿A quiénes de ustedes les gusta acampar? ¿Le gusta ir y dejar pues la comodidad de la sala, del control remoto, del televisor, irte 1 o 2 días y estar en una tienda de campaña? Repito, sin el control remoto. ¿Quiénes de ustedes? Yo. Yo. Okay. Yo. Ok, excelente, muy bien. Bueno, estos solamente son algunos elementos que he considerado porque son características que precisamente son parte de los diferentes tipos de inteligencia. Y si bien es cierto, a veces no podemos destacar en algo, en una área en particular, pero lo más seguro es que vamos a destacar en otro. Bueno, citando a este señor, dice que cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. En esta frase me encantó, de hecho hasta le di otro color. Dice que cada ser humano, repito, tiene una combinación única de inteligencia. Y dice que este es el desafío educativo fundamental. Esto es más para el lado de nosotros los docentes, porque posiblemente podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. No es cierto, no todas nuestras mentes son iguales. O podemos tomar las diferencias entre ellas. Avanzamos. Entonces, él dice que al formular su teoría de inteligencias múltiples, se reconoce la existencia de inteligencias diferentes e independientes que interactúan y se potencian recíprocamente, es decir, entre ellas mismas. Comenzamos con la primera. Acá vemos inteligencia lingüística. Al hablar de la inteligencia lingüística estamos hablando de la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de sintaxis, de la fonética, de la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Pero no solamente eso, sino que al hablar de la inteligencia lingüística estamos hablando de que la capacidad involucrada es la capacidad involucrada en la lectura y escritura, así como en el escuchar y hablar. Y se refiere a la habilidad en el uso del lenguaje hablado y también escrito. Esta persona que tiene este tipo de inteligencia comprende la sensibilidad para los sonidos, las palabras con sus matices de significado, su ritmo y sus pausas. Y está relacionado con el potencial para estimular y persuadir por medio de la palabra. Esta última línea es muy clave después del y. Y dice que y persuadir por medio de la palabra. ¿Quiénes son esos verbales lingüísticos? En buen salvadoreño diríamos que son aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen labia, ¿verdad? Que son buenos para hablar, son persuasivos, son muy influyentes y son capaces con sus palabras, con su forma de expresarse, de literalmente insertar la duda en tu cerebro. ¿Por qué? Porque son, repito, personas influyentes, se caracterizan por ello. Luego tenemos a la inteligencia lógica matemática. Algunos de ustedes me decían precisamente eso. De hecho, en el año anterior, cuando hacía yo las preguntas, se me olvidó preguntarles quiénes de ustedes les gusta hablar en público, porque precisamente, me retrocedo la lámina, a los de inteligencia lingüística o verbal lingüística son aquellos que realmente pues les gusta hablar en público, tienen esa facilidad, se sienten cómodos, se desempeñan muy bien.
Avanzando y volviendo con el lógico matemático, acá se refiere a la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, también las funciones y otras abstracciones relacionadas siempre con los números. Estas personas con inteligencia lógica matemática, se habla pues de la capacidad relacionada con el razonamiento abstracto, la computación numérica, la derivación de evidencias y la resolución de problemas lógicos. Involucra a jóvenes en la capacidad de moverse con comodidad por el mundo de los números, hacer cálculos, prever riesgos, anticipar consecuencias y decidir inversiones. Corresponde a la inteligencia que podemos encontrar en un matemático, en un físico, en un ingeniero o un economista. Generalmente en las áreas de la salud, por un momento voy a dejar de compartir, la inteligencia está presente. Cuando como los residentes, recuérdense que después del título de doctorado en medicina, las personas pueden optar por una especialidad médica, cirugía, ginecología, pediatría, etc. Entonces el punto es que hace algún tiempo reformaron la ley, pero antes de la reformación de la ley, los aspirantes a una especialidad médica tenían que pasar por un proceso de selección. Habían 3 etapas y yo estaba en la etapa 2, ¿verdad? Me habían dado ese privilegio por varios años, donde yo aplicaba las pruebas psicológicas. Ahí obviamente les aplicaba pruebas de inteligencia para conocer naturalmente ese rubro, pruebas de personalidad para asegurar pues que tenían equilibrio emocional, que no había ningún problema serio de personalidad. Imagínense un cirujano, ¿verdad? Con desequilibrio emocional. Y también ahí obviamente pues los entrevistaba a estos aspirantes. Les comento esto porque la idea que quiero concretar es la siguiente. Cuando aplicaba muchas veces los test para evaluar las áreas de inteligencia, dentro de los test muchas veces, dependiendo del test, hay unas como subáreas o subescalas. Y una tiene que ver pues precisamente con el área matemática. Bien interesante que la mayoría de médicos, la mayoría de personal de salud, en el área lógica matemática no era el área donde más destacaba. Pero por lo consiguiente, si yo aplicaba a alguien con formación o que estaba en proceso de formación para una ingeniería, destacaba en las áreas de números, pero descendía en otras áreas, dando obviamente pues esto a entender de que la inteligencia obviamente no manifiesta solamente de una sola forma. Hasta antes, por lo menos cuando yo estaba pequeño y estudiaba, todavía no estaba en la universidad, se creía que la inteligencia solamente era aquella y que eran inteligentes aquellos seres que sabían resolver situaciones matemáticas, situaciones de números, de ecuaciones complejas. Y únicamente eso se creía en ese instante que era la inteligencia, pero naturalmente sabemos en la actualidad que más bien no existe un solo tipo de inteligencia, sino que existen más. Bien, por razón del tiempo, voy a llegar casi hasta acá, solamente veo hablemos de otras situaciones siempre de la clase. Pero antes de terminar, comparto con ustedes la inteligencia visual espacial. Dice que es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas. Recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran, gráfica. Es la capacidad para formar en la mente. Permite enfrentar problemas de desplazamiento y orientar escenarios borrosos. Permite crear modelos del entorno y efectuar transformaciones a partir de él, incluso en ausencia de los estímulos concretos. Podemos encontrar esta inteligencia en un navegante, en un arquitecto, en un piloto o un escultor. Inteligencia visual espacial. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos también traer a mención, si hacemos una aplicación muy práctica, aquellos individuos que tienen una gran habilidad para conducir un carro y naturalmente pues, para estacionarlo. De hecho, aquí se cae el mito, ¿verdad?, que afirma que las mujeres no saben conducir. De hecho, eso no es cierto. Yo conozco mujeres que saben conducir muy bien. Y también sé de algunos hombres que no necesariamente pues, saben conducir muy bien. Pero la inteligencia de esta visual espacial tiene que ver con dimensiones. En la otra clase, quizás vamos a platicar un poco más sobre ejemplos sobre este tipo de inteligencia visual espacial. Por el momento vamos a llegar hasta acá, relacionado con el tema. Tal y como se les dije al inicio, no lo termino, sino que lo dejo pendiente para que podamos finalizarlo en la próxima clase.